En 1964, amaneció con polvo y olor a leña húmeda en San Benito del Cerro, Zacatecas, como si el cielo se hubiera quedado pensando en desgracias. La plaza tenía ese silencio de domingo triste, aunque fuera jueves y el mercado apenas despertara. Se murmuraba de una subasta rara, de deudas viejas y nombres que nadie quería pronunciar. Miguel, el hacendado joven al que llamaban solitario, se levantó antes del gallo, con la camisa limpia. No decía nada de su pena, pero la cargaba clavada, porque Ana Lucía no volvió, y él no llegó a tiempo. Hoy, sin embargo, había decidido bajar al pueblo con un papel doblado en el bolsillo. Sabía que 3 hermanas serían arregladas como si fueran reces y no hijas de nadie. Te toca esta historia. Suscríbete y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Tu presencia sostiene más de lo que imaginas. El pregonero evitó decir venta. Dijo compensación y miró al suelo, como si la palabra pesara. El padre de las muchachas, sombrero en mano, apretaba los labios para que no se le cayera la vergüenza. Clara, la mayor, tenía el rosario escondido y los ojos quietos de quien reza sin ruido. Elena contaba puntadas imaginarias en los dedos, queriendo coserle calma al pecho. Rosa respiraba corto, con la rabia amarrada, para que no se le desbocara la lengua. La gente se arrimó a mirar, porque el morbo se disfraza de curiosidad en los pueblos. Miguel amarró a Valiente bajo el mezquite y se quedó de pie, firme, sin buscar sombra. Sabía que el juicio de los otros llega antes que la verdad, y aún así no dio un paso atrás. El primer postor olía a pulque y prisa, y ofreció como quien tira piedra y se esconde. El segundo subió la cifra, con risa rota, queriendo probar hombría en un concurso de ruina. Una mujer se persignó sin mirar, por costumbre más que por fe verdadera. Clara apretó la mandíbula para que no le temblara la voz si le pedían hablar. Elena recordó una copla de su abuela, para espantar la vergüenza. Rosa clavó los ojos en el polvo, rogando no llorar, porque el pueblo hace fiesta con lágrimas ajenas. Miguel no miró a los hombres. Miró el papel que llevaba guardado desde la madrugada. Ese papel decía destino de frontera y casa de citas. Si nadie pagaba antes del ocaso. Miguel dio un paso, como quien cruza un río hondo, sabiendo que hay piedras firmes. Ofreció la suma total, sin titubeo, cortando el aire como machete en alambre de púas. El pregonero se atragantó. La plaza quedó sin tos ni murmullo por un segundo largo. Alguien dijo Jesús, María y José, y las paredes lo devolvieron con eco cansado. El padre de las muchachas bajó la cabeza, entre alivio y vergüenza mal acomodada. Clara sintió que la sangre volvía a las manos, pero no se confió, y un poquito. Elena contó hasta 10, despacio, para no deshacerse por dentro. Rosa no supo a dónde poner la rabia que se le desinfló de golpe en el pecho. El comisario pidió ver papeles, por cumplir y por no quedar mal con los curiosos. Miguel mostró recibo y sello, y dejó claro que no había trampa ni puerta chica. La subasta se cerró sin bulla, porque el dinero exacto desarma discusiones torpes. Valiente relinchó suave, como si entendiera que algo importante había cambiado de rumbo. Miguel se volteó hacia las hermanas con mirada limpia, sin invadir, sin promesas huecas. Comen, duermen y deciden luego, pensó, repitiéndose para no enredar las cosas. Clara sostuvo la mirada un segundo, tanteando si allí había respeto verdadero. Rosa respiró hondo, probando si la libertad cabía de nuevo en su cuerpo sin romperlo. Camino a la hacienda. El sol se levantó con ganas de quemar, pero el aire traía ánimo de comienzo. Doña Asira, avisada desde temprano, había puesto café de olla y toties en el comal. Miguel cabalgó adelante, marcando paso parejo, sin prisas que asusten. Clara caminó derecha, con el rosario escondido, diciendo aguanta tantito, entre dientes. Elena dejó que los cerros le calmaran la garganta con su silencio ancho. Rosa midió la espalda del hombre que iba al frente, buscando grietas de abuso, y no encontrando. El polvo se pegaba a las faldas, pero no pesaba tanto como el miedo de la plaza. Valiente movió las orejas, atento, como centinela que entiende sin palabras. La casa grande olía a pan tibio, y a piso recién barrido, cosas que curan sin recetar. Doña Asira abrió el corredor, y señaló cuartos con sábanas limpias, y ventanas que sí se abrían. Miguel habló poco, y claro, como se debe cuando hay heridas que no admiten adorno. No me deben nada, yo no les debo nada. Si trabajan, hay pago el sábado y cama segura. Clara escuchó cada palabra, buscando el truco en las orillas, y no lo halló. Elena vio una máquina de coser vieja bajo un trapo, y le pasó la mano con cariño. Rosa pidió tarea dura, para cansar la cabeza, dijo, y se le entendió todo. La casa, que llevaba años callada, volvió a respirar parejo, despacito,
sin asustar a nadie. En el pueblo, en cambio, la lengua se desató como mula sin freno, y sobraron jueces. Las compró para encerrarlas, dijeron algunos, felices de tener historia para el café. Otros hablaron de pecado y luto mal curado, mezclando chisme con catecismo barato. El comisario revisó otra vez los sellos, buscando un pero que no apareció en ninguna esquina. Al atardecer, un grupito se arrimó al portón con cara de cuidar la moral ajena. Miguel salió con los contratos, recto, y puso los papeles donde todos pudieran ver. Doña Asira, a su lado, cruzó los brazos, como madre que protacha y sin hacer teatro. El viento jugó con las hojas, y más de uno bajó la vista, sin saber por qué. Miguel dejó sobre la mesa el documento que nadie quería nombrar, para que la verdad respirara. Clara leyó en silencio, y el rosario le pesó menos después de la última línea. Elena tragó saliva, y apoyó la mano en la máquina, como pidiendo permiso para empezar. Rosa golpeó la madera una sola vez, no contra Miguel, sino contra el destino torcido. Esto es lo que venía, dijo él, sin tono de héroe, solo con la firmeza justa. Doña Asira sirvió café, porque los asuntos serios se sostienen mejor con taza caliente. La noche cayó redonda, sin luna metiche, dejando espacio para que cada una acomodara su miedo. Valiente resopló afuera, guardián discreto, como si contara ovejas para que el sueño llegara. Antes del alba, la casa ya tenía sonidos de vida nueva, de quehacer sin gritos ni apuros. Miguel salió al patio con la memoria de Ana Lucía, ardiéndole bajito, como brasa que guía. Clara barrió el corredor con cuidado, porque el polvo también es una forma de tristeza. Elena enhebró hilo, y dejó que la aguja marcara un camino que sí podía elegir. Rosa se fue al huerto a mover tierra, y la tierra le devolvió paz en las manos. Doña Asira miró a todos, y rezó quedito, que nos alcance la decencia para sostener esto. El sol subió despacio, sin alarde, como quien respeta duelo ajeno, y esperanza nueva. Y la hacienda, por primera vez en mucho, se sintió más hogar que pared. El día siguiente amaneció con neblina, bajando por los cerros, cubriendo la hacienda como si quisiera protegerla del ojo ajeno. Miguel salió al corral a revisar las cercas, y el sonido del agua cayendo de los tejados le recordó las madrugadas de su infancia. Clara preparó café con manos firmes, sorprendida de lo rápido que el cuerpo aprende la calma cuando no hay miedo. Elena, desde el porche, dejó escapar un tarareo suave, sin palabras, solo notas que parecían limpiar el aire. Rosa llegó del huerto, con los brazos llenos de barro, y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír sin disimulo. Doña Asira, observando, entendió que esas risas pequeñas son el comienzo de todo milagro verdadero. El olor del pan se mezcló con la humedad, y hasta Valiente pareció más tranquilo, moviendo la cola con gusto. Aquel día no hubo gritos, ni órdenes, solo trabajo parejo y respeto, como si cada quien supiera dónde encajaba su alma. El pueblo, en cambio, seguía inquieto. En la cantina, algunos hombres bebían temprano, jurando que la historia de Miguel tenía algo oculto. Uno dijo que las muchachas estaban encantadas, otro que el hacendado guardaba oro del diablo en los establos. Las palabras rodaban más rápido que los caballos, y nadie quería quedarse sin ponerle adorno al cuento. La verdad, mientras tanto, dormía tranquila en el corazón de quienes la vivían. Doña Asira fue al pueblo por sal y harina, y notó cómo las miradas la perseguían desde las ventanas. No dijo nada, solo apretó la bolsa contra el pecho, y regresó a la hacienda antes del mediodía. Sabía que la malicia, cuando no encuentra pecado, se inventa uno, para tener de qué hablar. Aquella tarde Miguel se sentó frente al retrato viejo de Ana Lucía, con los brazos apoyados sobre la mesa. La luz entraba sesgada por la ventana, dándole a todo un tono, entre polvo y recuerdo. Le habló sin voz, apenas con el pensamiento, como quien pide permiso a un fantasma querido. Lo que no pude hacer por ti, lo haré por ellas, murmuró por dentro. La promesa vieja seguía, viva, pero ya no dolía igual. Ahora era guía, no castigo. Clara pasó por detrás y, sin querer interrumpir, dejó un jarro con agua, y siguió su paso. Miguel la miró alejarse, y pensó que la vida, cuando se la deja en paz, encuentra su modo de sanar. En la pared, el retrato pareció sonreír un poco, como si aprobara el rumbo tomado. Elena, esa noche, cantó por primera vez en la casa. Su voz era bajita, pero alcanzó hasta el patio, donde Clara la siguió con un suspiro. Rosa detuvo su trabajo, y se quedó quieta, escuchando, sin entender por qué se le humedecían los ojos. Doña Asira, desde la cocina, apagó la lámpara para no interrumpir el momento. Miguel, sentado en el corredor, miró hacia el cielo estrellado, y cerró los ojos, dejando que la canción
hiciera su trabajo. El aire se llenó de algo que no era fe ni consuelo, pero se le parecía. Cuando la última nota se apagó, el silencio no fue vacío, fue descanso. Por fin, el dolor había aprendido a quedarse quieto, sin doler tanto. A la mañana siguiente, un niño del pueblo llegó con un recado del cura. Decía que la parroquia necesitaba donaciones para reparar el techo, y que tal vez el hacendado quisiera cooperar. Miguel le entregó una bolsa con monedas y un saco de maíz, sin esperar agradecimiento. Clara le ofreció un trozo de pan al niño, y él, al tomarlo, le dijo que en el pueblo todos seguían hablando de ellas. Elena se miró con Rosa, y soltaron una risa cansada, como quien ya no teme al que dirán. Doña Asira acarició la cabeza del muchacho, y lo despidió con una bendición. El niño se fue silbando cuesta abajo, y su silbido se perdió entre los naranjos. Por un instante, la hacienda pareció más ligera, como si cada gesto bueno limpiara una mancha vieja. Elena, animada, propuso arreglar la vieja capilla, abandonada detrás del establo. Miguel asintió, sin mucho decir, y pronto todos se pusieron manos a la obra. Clara lavó los bancos, con agua de jabón, y una fe sencilla. Rosa pintó las paredes con cal, dejando sus huellas por descuido en el marco de la puerta. Elena colgó un rosario viejo sobre el altar, y prendió una vela. La luz tembló un poco, como si el aire mismo se conmoviera. Doña Asira preparó tamales para todos, y dijo: una casa con canto y comida nunca cae en desgracia. Esa noche, rezaron juntos, no por obligación, sino porque sintieron que algo bueno había nacido ahí. Pero el pueblo no descansó. Un grupo de hombres se presentó días después en la hacienda, alegando que querían ver con sus propios ojos lo que pasaba allí. Miguel los recibió en el corredor, sin armas, sin guardias, solo con su palabra firme. Les mostró los contratos, las cuentas del trabajo y la pequeña capilla recién pintada. Los hombres miraron todo con desconfianza, buscando pecado donde solo había esfuerzo. Clara sirvió café, Elena ofreció pan, y Rosa sostuvo la mirada sin bajar la cabeza. Al final, uno de los visitantes, del más viejo, bajó el sombrero en señal de respeto. Parece que aquí lo que sobra es decencia, murmuró, antes de irse, y los demás lo siguieron, sin hablar. Esa noche, el silencio fue distinto. No era el de miedo, ni el de espera, era el de alivio. Clara durmió profundo, Elena soñó con su abuela, y Rosa despertó temprano, solo para ver el amanecer. Miguel se quedó despierto un rato más, escuchando el viento pasar entre los eucaliptos. Doña Asira se asomó al corredor, y le dijo: ya ve, patrón, el alma también se acostumbra a la paz. Él sonrió apenas, y respondió: costó más que cualquier guerra, pero valió la pena. La luna, redonda y clara, alumbró el tejado como una bendición, y el campo entero pareció agradecer en silencio. Con los días, la hacienda se volvió ejemplo de trabajo y respeto. Las hermanas recibían visitas de mujeres del pueblo que pedían aprender costura o cultivo. Elena les enseñaba con paciencia, Clara llevaba las cuentas, y Rosa organizaba el huerto. Miguel prefería mantenerse en segundo plano, observando desde el establo con una serenidad nueva. Doña Asira decía que el lugar se había llenado de buen aire, y que ni los fantasmas querían irse. El rumor del mal se fue apagando como fuego sin leña. La gente empezó a decir el solitario con un dejo de admiración, no de burla. Y así, la historia empezó a corregirse sola, palabra por palabra. Por primera vez en años, Miguel bajó al pueblo, sin sentir que le pesaban los pasos. Entró a la iglesia con el sombrero en la mano, y se sentó al fondo, sin buscar ser visto. El padre lo saludó con una inclinación leve, y siguió su misa como si nada. Cuando terminó, una mujer se le acercó para agradecerle el trabajo que daba a sus hijas. Miguel solo respondió: yo no regalo nada, señora. Solo doy la oportunidad que a mí me negaron. Salió de la iglesia sin mirar atrás, pero en el aire quedó flotando una paz sencilla. El pueblo lo vio irse sin decir palabra, porque a veces el silencio también es respeto. El camino de regreso olía a tierra mojada y a promesa cumplida. El amanecer siguiente trajo un cielo despejado, y el canto de los gallos se escuchó desde los cuatro vientos. Elena preparó café de olla, mientras Clara revisaba las cuentas en un cuaderno gastado. Rosa, con el cabello amarrado en trenza, salió al huerto antes que el sol calentara la tierra. Miguel la observó desde el portón, en silencio, y sintió un orgullo manso, de esos que no necesitan aplausos. Doña Asira colgaba la ropa recién lavada, y murmuraba un rezo, por la calma que, al fin, había encontrado sitio. La hacienda, antes llena de ecos, se había vuelto lugar de voces suaves y pasos seguros. Hasta Valiente parecía más joven,
relinchando como si entendiera el nuevo ánimo, y en cada rincón se respiraba la certeza de que la paz, aunque tarde, sí llega. El domingo, decidieron ir todos al pueblo, por primera vez juntos. Elena insistió en llevar un pastel que había horneado con esmero, para endulzar las habladurías. Dijo riendo. Clara se puso un vestido azul que guardaba desde antes de la desgracia. Rosa, algo nerviosa, llevaba flores para la tumba de su madre. Miguel los acompañó, sin decir mucho, pero con la mirada serena de quien ya no teme los ojos ajenos. Al llegar, el silencio se hizo pesado, pero nadie se atrevió a lanzar la primera piedra. El panadero fue el primero en saludar, luego la señora del puesto de telas. En menos de una hora, el pueblo entero volvió a parecer un lugar de gente normal. Mientras Clara visitaba el cementerio, Miguel esperó bajo un árbol de jacaranda. El viento movía los pétalos lilas y dejaba caer algunos sobre su sombrero. Pensó en su padre, en los años de silencio y de rigidez, y en cómo él jamás habría entendido aquel acto. Tal vez nunca fui el hijo que esperaba, pensó, pero al menos aprendía no repetir sus errores. En ese momento, Clara regresó con la mirada tranquila y una sonrisa corta pero sincera. Ella está en paz, dijo, y Miguel asintió sin palabras. A veces, la paz ajena basta para que uno también descanse. El cielo, despejado, parecía escuchar sin necesidad de respuesta. Esa tarde, mientras regresaban a la hacienda, un anciano del pueblo los detuvo en el camino. Era don Carmelo, el boticario viejo, conocido por no hablar más de lo justo. Les ofreció una bolsita de hierbas secas para el susto, dijo, aunque nadie parecía asustado. Lo que hicieron fue cosa buena, agregó sin mirarlos. Y el bien, aunque tarde, siempre se sabe. Miguel le dio la mano, con respeto de hombre a hombre. Elena sonrió agradecida, y Clara guardó las hierbas como si fueran oro. Rosa, desde atrás, murmuró, mire usted, hasta los callados bendicen, y todos siguieron el camino, con el alma un poco más liviana, en la hacienda. Los días se fueron llenando de costumbre bonita. Clara llevaba el control del maíz y del grano, con una precisión de reloj. Elena enseñaba a coser a las mujeres del rancho vecino, que venían con sus hijas. Rosa se encargaba del huerto, y cada surco nuevo era un motivo para sonreír. Miguel seguía trabajando como siempre, pero ahora con la frente más ligera. Doña Asira, que lo había visto desde joven, decía, este hombre ya no camina solo, camina acompañado por la bondad. En las noches, se juntaban en el corredor a escuchar historias, o simplemente a mirar las estrellas. La hacienda, que una vez fue refugio de dolor, se había convertido en casa de esperanza. Sin embargo, no todo era calma. Un día llegó una carta sellada desde la capital, dirigida a Miguel Herrera. Doña Asira la entregó con cuidado, notando el gesto de duda en su rostro. El sobre llevaba el sello del Ministerio de Tierras y Comercio. Adentro, una notificación. El gobierno buscaba comprar parte de sus terrenos para abrir una carretera. Miguel leyó 3 veces, en silencio, y luego apoyó los codos sobre la mesa. No era solo tierra lo que querían, era parte de la historia que había ayudado a sanar. El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. Esa noche, el tema fue discutido entre todos, bajo la luz amarilla de la lámpara. Elena fue la primera en hablar. Si la carretera pasa por aquí, vendrá más gente, y con la gente, los chismes. Clara, más serena, respondió, también traerá trabajo, comercio, escuela. Rosa, con tono firme, dijo, mientras no nos cambie la esencia, que venga lo que venga. Miguel las escuchó con atención, sin interrumpir. Doña Asira, desde la cocina, agregó, el progreso no siempre es enemigo, patrón, solo hay que saber recibirlo, sin vender el alma. Él asintió lentamente y dijo, no firmaré nada, sin asegurar que lo nuestro siga en pie. Y todos brindaron con café, como si sellaran un pacto silencioso. Pasaron semanas de visitas y papeles, y el proyecto fue ajustado. La carretera pasaría por un costado del terreno, sin tocar el huerto ni las casas. Miguel logró conservar lo esencial, y el gobierno, sorprendido por su firmeza, aceptó. El día que llegaron las máquinas, Clara lloró al ver el polvo levantarse. Es otro comienzo, dijo Elena, abrazándola. Rosa miró los obreros y comentó, tal vez ahora el mundo escuche lo que aquí se hace bien. Miguel se mantuvo en silencio, con una mezcla de nostalgia y orgullo. El sonido del motor no tapó el canto de los gallos, ni el ladrido de los perros. La vida seguía. Con la carretera, llegaron visitantes. Un periodista de un diario local quiso conocer la historia del hacendado, que compró 3 vidas para salvarlas. Miguel se negó a dar entrevistas,
pero permitió que hablara con las hermanas. Clara contó la verdad sin adornos. Elena habló del trabajo, y Rosa, mirando al horizonte, dijo: él nos compró la libertad con su silencio. El artículo se publicó días después con el título El hombre que redimió al pueblo, en San Benito del Cerro. El rumor cambió de tono por fin. Ya no se hablaba de pecado ni escándalo, sino de justicia y humanidad. Y la hacienda volvió a ser ejemplo, esta vez más allá de sus cercas. Con el paso de los meses, la carretera trajo movimiento al pueblo. Camiones, comerciantes y forasteros cruzaban los caminos polvorientos, dejando atrás el aislamiento. San Benito del Cerro dejó de ser un punto perdido en el mapa, y la hacienda de Miguel se volvió parada obligatoria a quienes buscaban descanso. Doña Asira instaló una pequeña fonda al frente, donde servía café de olla y empanadas calientes. Elena colgó en las paredes los bordados que hacía con las mujeres del pueblo, y pronto empezaron a venderse a buen precio. Clara llevaba los registros con paciencia, anotando cada centavo como si cuidara una oración. Rosa, mientras tanto, sembraba nuevas hileras de maíz junto al camino, convencida de que si pasa más gente, hay que dar buena primera impresión. Y así, lo que comenzó con miedo, terminó convirtiéndose en bendición. Un día, llegó un joven ingeniero de la capital a supervisar los últimos tramos de la carretera. Llevaba botas limpias y manos que no conocían el barro, pero los ojos curiosos de quien aún cree en la gente. Elena lo atendió cuando pidió agua, y desde ese día, él buscó cualquier excusa para volver. Clara lo notó primero, y sonrió con esa picardía de hermana mayor. Rosa fingía no mirar, pero contaba los días entre visita y visita. Miguel, por su parte, no interfería. Sabía que el corazón no se manda, y menos en tierra libre. Doña Asira observaba a todos, y decía: así empieza el destino, sin pedir permiso, y sin hacer ruido. Y el rumor del amor nuevo empezó a colarse entre los maizales. Elena, que había jurado no confiar más en ningún hombre, se sorprendió a sí misma riendo de nuevo. El ingeniero, llamado Julián, era educado y curioso, sin pretensiones de grandeza. Le gustaba escuchar las historias del pueblo, y se maravillaba con la serenidad de la hacienda. Un día le dijo a Miguel: usted hizo lo que pocos hombres se atreven, rescatar sin pedir nada a cambio. Miguel solo respondió: uno no rescata para ser héroe, sino para dormir tranquilo. Esa respuesta bastó para que Julián lo respetara más que a cualquier patrón. Elena lo observaba desde el corredor, sintiendo que algo viejo dentro de ella empezaba a curarse, y por primera vez pensó que tal vez el amor también podía nacer del respeto. Con los preparativos de la fiesta patronal del pueblo, todos se involucraron. Miguel donó maíz y leña, Clara organizó a las mujeres para hacer pens, Rosa se encargó de los adornos de papel. Elena, con el impulso de Julián, se atrevió a cantar en público, algo que no hacía desde niña. Su voz llenó la plaza, limpia y firme, y hasta los más escépticos se quedaron en silencio. El cura levantó la vista del altar y sonrió con aprobación. Miguel, desde el fondo, sintió que la promesa hecha a Ana Lucía finalmente se había cumplido. El pueblo entero, sin darse cuenta, había cambiado su juicio por respeto. Y esa noche, por primera vez, se bailó sin vergüenza en San Benito del Cerro. Con el correr del tiempo, la hacienda prosperó más de lo que Miguel había imaginado. Las tres hermanas tenían sus propios proyectos: Elena con su canto, Clara con la contabilidad, Rosa con las cosechas. Doña Asira se volvió consejera de medio pueblo, y los niños iban a visitarla por dulces y consejos. Miguel, aunque seguía siendo hombre de pocas palabras, tenía la mirada más clara. Ya no caminaba con la sombra del pasado, sino con la luz de lo que había salvado. Una tarde, al ver a Elena y Julián conversando en el jardín, sonrió sin tristeza. Sabía que su soledad ya no era castigo, sino elección, y en el aire se respiraba una paz que ni el tiempo podía deshacer. Pero el destino, que siempre guarda su parte de prueba, trajo una sequía larga ese año. Los ríos se secaron, los pozos bajaron, y el sol quemaba como si castigara a los vivos. El huerto empezó a rendir menos, y Rosa trabajaba de sol a sol para salvar lo que pudiera. Clara ajustaba las cuentas con cuidado, temiendo que el dinero no alcanzara para todos. Elena pospuso sus presentaciones y se quedó ayudando con el agua. Miguel recorría los límites de la hacienda cada tarde, buscando una señal de alivio. Doña Asira encendía velas en la capilla y pedía lluvia con la fe de quien ya vio milagros. El campo entero parecía contener la respiración, esperando que el cielo tuviera piedad. Un amanecer, el aire cambió. Las nubes, gruesas y lentas, comenzaron a cubrir el horizonte. Miguel levantó la vista y supo de inmediato que la sequía había terminado. Corrió a avisar al resto.
y en minutos todos estaban en el patio mirando al cielo. El primer trueno hizo temblar las ventanas, y luego cayó la lluvia, generosa, firme. Elena gritó de alegría, Rosa bailó descalza, y Clara lloró sin esconderse. Doña Asira abrió los brazos, y dijo, Dios tarda, pero no olvida. Miguel, empapado, cerró los ojos, y dejó que el agua le lavara los años de silencio. Después de la lluvia, el campo reverdeció con una fuerza inesperada. Las plantas que parecían muertas brotaron otra vez, y los animales recuperaron el ánimo. La hacienda volvió a respirar con ese olor a tierra nueva, que solo llega después del sufrimiento. Miguel reunió a todos en el corredor, y dijo, este lugar se salvó porque nunca dejamos de creer. Clara asintió, y Elena agregó, y llega porque nadie se rindió, ni siquiera cuando dolía seguir. Rosa miró sus manos curtidas, y respondió, el dolor enseña, pero la esperanza alimenta. Doña Asira los bendijo uno por uno, con lágrimas de orgullo, y el sol, al salir entre las nubes, pintó la hacienda con luz de renacimiento. El periodista volvió meses después, buscando escribir un segundo artículo. Esta vez no quería hablar del escándalo ni del rescate, sino de la transformación. Miguel aceptó hablar con él, con calma y sin secretos. Le contó de la sequía, de la lluvia, de las manos que no se rindieron. Esas mujeres me enseñaron que el alma también se siembra, dijo Miguel. El periodista anotó todo, con el corazón en la garganta. El texto se publicó bajo el título Donde hubo dolor, floreció la fe. Y así, la historia que comenzó con vergüenza, se volvió ejemplo de redención. El tiempo siguió su curso, y San Benito del Cerro dejó de ser un nombre perdido, para convertirse en ejemplo de dignidad. Los viajeros, que pasaban por la carretera, se detenían en la fonda de Doña Asira, atraídos por el aroma del café y la calidez del lugar. Algunos se quedaban solo por curiosidad, pero se iban hablando del ambiente distinto que se respiraba allí. Miguel los recibía con cortesía sobria, sin contar más de lo necesario. Las hermanas, en cambio, conversaban con los visitantes, compartiendo su historia, sin rencor. Elena hablaba de libertad, Clara de trabajo honesto, y Rosa de aprender a perdonar. Cada palabra suya llevaba el peso de lo vivido y el brillo de lo superado. Y así, el eco de su pasado empezó a convertirse en leyenda de esperanza. Elena y Julián, después de un tiempo, decidieron casarse en la capilla de la hacienda. Fue una ceremonia sencilla, con flores del huerto y música de guitarra tocada por los vecinos. Miguel caminó con ella hasta el altar, con los ojos humedecidos pero sin tristeza. Doña Asira no paraba de llorar, diciendo que jamás había visto unión tan limpia. Rosa, de risa franca, aseguraba que hasta el caballo valiente ardecía emocionado. Clara preparó el banquete con ayuda de las mujeres del pueblo, que cocinaban como si fuera una fiesta para todos, y cuando los novios bailaron su primera pieza, el aire se llenó de algo más fuerte que la felicidad, la paz cumplida. En ese instante, el pasado pareció borrarse del todo. Los días siguientes fueron de celebración, tranquila y de gratitud. La hacienda volvió a su ritmo sereno, con el canto de los gallos y el olor a pan. Elena se fue a vivir con Julián, una casa cercana, pero regresaba cada tarde para cantar en la capilla. Clara, cada vez más respetada, se encargaba de ayudar a los campesinos a organizar sus cuentas. Rosa seguía trabajando el campo, más fuerte y serena que nunca. Miguel la miraba desde lejos, reconociendo en ella la fuerza que alguna vez sintió perdida. Doña Asira solía decir, Dios le quitó una mujer, pero le dio 3 hijas del alma, y esas palabras bastaban para resumir lo que la vida había sabido reparar. El periodista regresó una vez más, ahora acompañado de un fotógrafo. Quería documentar el renacimiento del lugar y la historia completa. Miguel aceptó con una condición, que los nombres verdaderos fueran contados con respeto. Si van a escribir, escriban lo que fue, dijo, no lo que el pueblo inventó. Las hermanas posaron juntas frente al huerto, con las manos entrelazadas. Doña Asira, detrás, sonreía con orgullo silencioso. Miguel, en cambio, prefirió no posar. Solo pidió que fotografiaran la capilla. Ahí está todo lo que necesitamos recordar, murmuró antes de volver a sus tareas. Esa fotografía, tiempo después, se hizo famosa. Mostraba la capilla, iluminada por el sol de la tarde, y una silueta a caballo al fondo, recortada contra el horizonte. Nadie supo si era Miguel o Valiente, pero el pueblo juraba que ambos eran uno solo. El artículo fue publicado en todo el país, bajo el título El lugar donde la vergüenza se convirtió en fe. Llegaron visitantes de otras provincias, curiosos por conocer al hombre de la redención. Miguel los recibía sin grandeza, ofreciendo café y pocas palabras. Solo hice lo que debía, decía siempre,
Y esa humildad terminó siendo la parte más recordada de la historia. Con los años, la salud de doña Asira empezó a flaquear. El cansancio se le notaba en los pasos y en la voz. Aunque nunca dejó de sonreír, Miguel la cuidaba como a una madre, dándole medicinas y leyéndole pasajes del Evangelio en voz baja. Ella, con los ojos cerrados, decía: no li tanto, patrón. La bondad también se predica con el ejemplo. Clara y Rosa dormían cerca de su cuarto por si necesitaba algo en la noche. Elena y Julián venían cada fin de semana, trayendo flores y pan fresco. El día que doña Asira partió, el cielo amaneció sin sol, y el viento olía a romero, y toda la hacienda guardó silencio, como si el tiempo también se inclinara ante ella. El entierro fue sencillo, bajo el árbol grande del patio, donde ella solía rezar. Miguel, con voz serena, dijo unas pocas palabras. Esta casa se levantó por su fe, no por mis manos. Clara dejó sobre la tumba un rosario, Elena, una cinta blanca, Rosa, una flor del huerto. El pueblo entero acompañó el cortejo, recordando sus consejos y su bondad. Esa tarde, la hacienda entera colía pan recién hecho, porque nadie quiso dejar de hornear, como ella hubiera querido. Miguel se sentó solo en el corredor, mirando el horizonte. Por primera vez, no sintió soledad, sino gratitud. Doña Asira se había ido, pero su presencia seguía allí, en cada rincón. Pasaron los años, y el tiempo comenzó a escribir su propio cierre. Elena y Julián tuvieron un hijo, a quien llamaron Miguel, en honor al hombre que les cambió el destino. Clara abrió pequeña escuela rural, enseñando a leer y escribir a los niños del valle. Rosa continuó con el cultivo, y enseñaba a las jóvenes que llegaban en busca de trabajo. La hacienda se volvió un refugio de aprendizaje y bondad. Miguel, ya con el cabello blanco, caminaba despacio, pero con la mirada viva. Nunca volvió a casarse, ni lo necesitó. Decía que el amor ya había cumplido su tarea en su vida. Una tarde de otoño, Miguel se sentó frente al retrato de Ana Lucía. El sol entraba por la ventana, tiñendo todo de dorado. Cumplí mi vida, murmuró. No pude salvarte a ti, pero salvé lo que tú representabas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de dolor, sino de descanso. Afuera, el caballo valiente pastaba tranquilo, como si también entendiera que el ciclo se cerraba. Clara lo llamó para la cena, y él respondió con una sonrisa cansada. Esa noche, durmió con la paz de quien ha hecho lo justo, y el viento, suave, parecía repetir su historia por los caminos. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto, de esos que anuncian que algo sagrado acaba de pasar. Clara fue la primera en notar que Miguel no había salido al patio, ni se oía el ruido del balde de agua y el paso de sus botas. Entró despacio en su cuarto, temiendo interrumpir un sueño, pero Miguel ya dormía otro tipo de descanso, con el rostro sereno y las manos entrelazadas sobre el pecho. El retrato de Ana Lucía estaba a su lado, con una flor del huerto recién puesta. No había señales de dolor, solo de paz. Clara lloró en silencio, no de tristeza pura, sino de gratitud. Sabía que el alma de Miguel había encontrado por fin su lugar. El pueblo entero se enteró antes del mediodía. Elena llegó con Julián y su pequeño hijo, y Rosa detuvo el trabajo apenas escuchó la noticia. La hacienda se llenó de gente que venía a despedirlo, incluso aquellos que años atrás lo habían juzgado. El cura pidió permiso para oficiar una misa en la capilla, y todos aceptaron, sin dudar. Las velas encendidas iluminaban las paredes blancas que Miguel había ayudado a pintar. Elena cantó una copla suave, la misma que un día sanó el silencio del lugar. Doña Asira parecía estar presente en cada rincón, como un eco de fe, y el llanto colectivo sonaba más a agradecimiento que a pérdida. El entierro fue al pie del mismo árbol donde descansaba doña Asira. Rosa cavó parte de la tierra con sus propias manos, queriendo cumplir ese último gesto. Clara leyó un fragmento de la Biblia, y Elena sostuvo al niño que preguntaba por qué todos lloraban. Porque cuando un hombre bueno se va, el mundo se hace un poco más grande, le explicó Julián. El viento sopló leve, moviendo las hojas como si el árbol aplaudiera en silencio. El caballo valiente, libre, se acercó hasta la tumba y bajó la cabeza. Nadie se atrevió a moverlo, sabían que también estaba despidiéndose. El sol cayó despacio, como quien promete volver. Con los meses, la hacienda siguió funcionando, guiada ahora por las tres hermanas. Clara asumió la administración con firmeza, sin dejar de lado la humildad. Elena organizó encuentros culturales, enseñando música y canto a los niños del valle. Rosa amplió el huerto y contrató mujeres de pueblos vecinos
pagándole salario justo. La casa volvió a llenarse de risas, pero con un respeto silencioso hacia el recuerdo de Miguel. El retrato de Ana Lucía fue colgado en el corredor principal, junto a una pequeña placa de madera que decía: aquí se salvó la dignidad de 3 mujeres, y con ellas, la de un pueblo entero. Esa frase se volvió lema, y nadie volvió a hablar de vergüenza en San Benito del Cerro. Pasaron los años, y el lugar cambió con el tiempo, pero sin perder su alma. La carretera se convirtió en vía principal, y trajo escuelas, mercados y vida nueva. Los viajeros aún se detenían a preguntar por la historia del hacendado que compró libertad. Elena siempre los recibía con la misma sonrisa serena. Les contaba lo justo, sin adornos ni dramatismos. Era un hombre como cualquiera, solo que eligió hacerlo correcto cuando todos callaban, decía. El visitante solía quedarse mirando la capilla en silencio, y al irse, siempre dejaba una flor en la puerta. Una tarde, Clara recibió una carta del gobierno. El nombre de la hacienda, por resolución municipal, pasaría a ser La Esperanza de los Vivos. Lloró al leerlo, sabiendo que aquel nombre resumía todo lo vivido. Elena y Rosa firmaron los papeles con orgullo, y Julián gestionó los documentos. El nuevo rótulo fue colocado en la entrada. Letras de hierro forjado sobre un arco de piedra. El pueblo entero se reunió a ver la inauguración. Entre aplausos y cantos, una anciana del público gritó: eso debió hacerse hace años. Y nadie pudo estar más de acuerdo. El niño de Elena creció entre historias de valentía y trabajo. Le gustaba visitar la tumba de Miguel y hablarle como si aún lo escuchara. Decía que cuando fuera grande, quería ser como el abuelo que salvó mujeres. Julián sonreía con orgullo, y Elena lloraba cada vez que lo escuchaba decirlo. El pequeño aprendió a montar en Valiente, ya viejo pero todavía fuerte. A veces, al trotar por los llanos, decía sentir una voz que le hablaba con calma: haz siempre el bien, aunque nadie te aplauda, le susurraba el viento. Y el niño juraba que era la voz del hacendado. Con los años, Elena envejeció con la misma dulzura con la que había aprendido a cantar. Clara, más seria, se volvió la memoria viva de la hacienda, guardando los libros y documentos. Rosa, con manos marcadas por el trabajo, aún cultivaba flores para el altar de la capilla. Cada aniversario de Miguel, los 3 se reunían al atardecer, frente al árbol del patio. Encendían una vela y compartían pan y café, como si él aún estuviera sentado con ellas. El silencio de esas tardes era sagrado. No había tristeza, solo gratitud profunda, porque sabían que el amor verdadero no se apaga, se transforma en raíz. El periodista, ya viejo, volvió una última vez. Quiso escribir un epílogo, cerrar su propia historia con la de ellos. Encontró a Elena tejiendo en el corredor, rodeada de nietos y recuerdos. Aún la gente pregunta por el hacendado, le dijo sonriendo. Sí, respondió ella, pero ya no lo ven como héroe, ahora lo recuerdan como ejemplo. El periodista miró el cielo y entendió que tenía su final. Escribió la última frase de su vida: el amor silencioso también deja huellas eternas, y liga así. La historia del facendeiro solitario quedó guardada en la memoria del pueblo. Con el paso de los años, el árbol del patio creció enorme, cubriendo con su sombra las 2 tumbas. Los niños jugaban alrededor sin miedo, como si la vida y la muerte hubieran hecho las paces. Cada flor que brotaba del suelo parecía un recuerdo agradecido. Los viajeros aún paraban en la fonda, y al marcharse decían sentir algo bueno en el aire. Elena solía responder: es la bondad que Miguel sembró, todavía florece. Rosa sentía con orgullo, y Clara cerraba los ojos, dejando que el viento hiciera el resto. El eco de los años ya no dolía, solo quedaba la certeza de que toda alma justa deja luz detrás. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana. Con el correr del tiempo, el valle se transformó en una región próspera. Los cultivos se multiplicaron, las familias encontraron trabajo y la carretera trajo más oportunidades. San Benito del Cerro ya no era sinónimo de pobreza, sino de superación. Cada casa tenía una historia ligada, de algún modo, a la hacienda La Esperanza de los Vivos. Clara, ya de cabellos grises, era tratada como consejera y maestra por todos. Elena se convirtió en símbolo de arte y memoria. Su voz aún llenaba la capilla. Rosa seguía siendo la fuerza del lugar, enseñando a los jóvenes a no rendirse, y en cada palabra de ellas vivía todavía el espíritu sereno del hombre que les cambió el destino. Una mañana de abril,
Llegó una joven periodista desde la capital. Decía que quería hacer un documental sobre historias reales de justicia en tiempos difíciles. Clara la recibió con educación, aunque con la cautela de quien ya vio pasar muchos curiosos. La muchacha insistía en conocer cada detalle. El leilao, el rescate, la vida después. Elena la escuchó con paciencia, pero la interrumpió con suavidad. Si busca drama, no lo encontrará aquí. Lo nuestro fue aprendizaje, no tragedia. Rosa, desde el huerto, añadió, el dolor ya se contó. Ahora toca hablar de lo que sanó. La periodista comprendió y cambió su enfoque. Decidió grabar la historia de la esperanza, no del escándalo. Durante varios días, filmaron la hacienda y los alrededores. Los niños del pueblo aparecieron corriendo entre los cultivos, riendo bajo el sol. Las mujeres mostraron su trabajo, orgullosas de su independencia. Elena cantó una copla antigua, y Clara relató cómo el nombre del lugar había nacido del perdón. Rosa llevó a la joven al árbol de las tumbas, y le dijo, aquí descansan los que nos enseñaron a vivir sin miedo. El silencio que siguió se grabó más hondo que cualquier palabra. Cuando la periodista se marchó, dejó una carta agradecida, prometiendo volver. Y así, la historia siguió viajando, sin que nadie la empujara. Con el estreno del documental, el nombre de San Benito del Cerro volvió a resonar, pero esta vez no hubo chismes ni burlas, sino admiración. Gente de otras provincias escribió cartas pidiendo visitar la hacienda. Algunos querían aprender sobre trabajo comunitario, otros simplemente conocer el lugar. Elena, emocionada, dijo, Miguel quería silencio, pero el bien no siempre sabe quedarse callado. Clara sonrió con ternura, sabiendo que, al final, las buenas obras encuentran su propio eco. Rosa bromeó diciendo, si él supiera que ahora hasta salen en televisión, se escondería en el establo. Y llega entre risas, el recuerdo de Miguel se sintió más vivo que nunca. Años después, Elena cumplió 70. El pueblo entero le preparó una celebración en la capilla. Llegaron sus alumnos, los hijos de sus alumnos, y hasta la joven periodista, ya convertida en amiga. Elena cantó una última canción, con voz suave pero firme, acompañada por el sonido del viento. Clara la observaba desde la primera fila, con lágrimas dulces en los ojos. Rosa, siempre entera, sostenía la vela encendida, símbolo de la fe que nunca se apagó. Cuando terminó la canción, el público aplaudió largo, sin prisa. Era más que homenaje, era gratitud colectiva. El niño de ahora hombre, de Elena tomó la palabra. Mi madre, mis tías y esta tierra, me enseñaron que la verdadera riqueza está en el corazón, dijo con voz firme. Y diga que los hombres buenos no necesitan monumentos, porque su ejemplo vive en la gente. Hubo silencio, luego aplausos sinceros, que llenaron la capilla hasta el techo. Elena miró hacia el retrato de Miguel, colgado sobre el altar, y sonrió. Todo esto, susurró, es gracias a ti. Clara la abrazó fuerte, y Rosa, sin hablar, tocó el suelo con la mano, como si saludara al pasado. Afuera, el sol caía despacio, cubriendo el valle con un resplandor dorado, y el aire olía a pan y a promesa cumplida. Con el paso de los días, la salud de Clara comenzó a debilitarse. Aún así, seguía insistiendo en revisar los libros de contabilidad y en enseñar a los jóvenes. Decía que los números eran como la vida, si los cuidas, no te traicionan. Rosa se encargaba de cuidarla, trayéndole infusiones de hierbas y contándole historias para distraerla. Elena iba a visitarla cada tarde, y juntas repasaban los recuerdos de la juventud. ¿Te das cuenta de cuánto hemos vivido?, decía Clara sonriendo. Sí, respondía Elena. Y aún no dejamos de aprender. Esa complicidad de hermanas era el mayor legado que Miguel les había dejado. Una noche, Clara pidió que la llevaran al árbol del patio. Quiero ver el cielo desde ahí, como lo hacía Miguel, dijo con voz suave. Rosa y Elena la ayudaron a caminar, sosteniéndola con cuidado. El viento movía las ramas, y el cielo estaba lleno de estrellas. Prométanme que seguirán cuidando este lugar, pidió. Es más que una casa, es la prueba de que la bondad puede vencer al dolor. Elena le besó la frente, y le prometió en nombre de todas, y Clara cerró los ojos, sonriendo, como quien termina una oración. Al amanecer, las campanas del pueblo sonaron despacio, con tono de despedida. La noticia corrió de casa en casa, pero nadie lloró con desespero. Todos sabían que Clara había vivido en paz, haciendo el bien hasta el final. El entierro fue sencillo, junto al árbol, donde ya descansaban Miguel y doña Asira. Elena cantó bajito una plegaria, y Rosa colocó sobre la tumba un cuaderno con su letra. Así no se olvidarán sus cuentas, ni su corazón, dijo. El niño de Elena, ahora hombre de fe, rezó una última oración, y el pueblo
Una vez más, se inclinó ante la historia que los había salvado. El tiempo siguió su curso, lento pero constante, como el agua que aprende a buscar su cauce. Elena y Rosa se quedaron cuidando la hacienda, ahora convertida en punto de encuentro para todo el valle. Los fines de semana, las familias llegaban con niños y canastas, y el patio se llenaba de risas. En la capilla, los viajeros dejaban flores, cartas o promesas cumplidas. Elena cantaba cada domingo, aunque su voz ya no tenía la fuerza de antes, seguía teniendo el alma. Rosa, con el cabello completamente blanco, aún cultivaba flores al amanecer. El niño ya adulto, de Elena, ayudaba a mantener el lugar en pie. Decía que la tierra no era solo herencia, sino testimonio de lo que el amor puede construir. Un día llegó una carta desde la Universidad de Monterrey. Querían declarar la hacienda patrimonio cultural por su valor humano y histórico. Rosa lloró al leerla, apretando el papel contra el pecho. Elena, emocionada, dijo, Miguel estaría riéndose. No le gustaba el reconocimiento, pero se lo ganó con justicia. El pueblo entero celebró la noticia con una misa y un pequeño festival. Los niños colgaron cintas de colores en los árboles, y las campanas repicaron más fuerte que nunca. Las hermanas, sentadas en el corredor, se miraron con complicidad. Sabían que ese día cerraba un círculo que había empezado con dolor y terminado en amor. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Elena salió al patio con una manta sobre los hombros. El cielo estaba limpio, con estrellas que parecían más cercanas que nunca. Se acercó al árbol donde descansaban sus seres queridos y encendió una vela. El viento no la apagó. Al contrario, la protegió. Gracias por no rendirse conmigo, murmuró mirando hacia arriba. Sintió una brisa tibia que le acarició el rostro, y supo que no estaba sola. Rosa la observaba desde la ventana, sin interrumpir. A veces, el silencio también es oración. Los años pesaron sobre los hombros de Elena, pero su espíritu seguía firme. Rosa cuidaba de ella, igual que antes habían cuidado de Clara. El joven Miguel, hijo de Elena, se encargaba de los asuntos legales y del mantenimiento del lugar. Cada aniversario, el pueblo entero llegaba a la hacienda para recordar a los fundadores. Se leían fragmentos del diario de Clara y se cantaban las coplas antiguas. El eco de esas voces hacía temblar las paredes con una dulzura imposible de olvidar. Elena solía decir, mientras alguien pronuncie nuestros nombres, seguiremos vivos. Y llega el pueblo se aseguraba de cumplirlo año tras año. Una mañana de invierno, Rosa despertó temprano, como siempre, pero no oyó los pasos de su hermana. Entró en su cuarto y la encontró dormida, con la mirada tranquila y una sonrisa serena. Sobre la mesa había una carta escrita a mano, dirigida a ella. Si lees esto, ya estaré con los nuestros. Cuida el huerto y canta cuando extrañes. El amor no muere, Rosa, solo cambia de lugar. Rosa apretó el papel contra el corazón y lloró sin tristeza, sabiendo que la promesa seguía viva. Esa tarde, el pueblo volvió a reunirse, esta vez para despedir a la mujer que había dado voz al alma de la hacienda, y su canto, grabado en cinta, sonó mientras la enterraban bajo el árbol sagrado. Rosa, la última de las tres, siguió cuidando el lugar con la misma pasión de siempre. Nunca permitió que nadie tocara las tumbas sin respeto. Recorría el huerto cada mañana, saludando a las plantas como si fueran viejas amigas. Ya todos se fueron, pero yo me quedo para contarla. Historia bien, decía con orgullo. Los jóvenes del pueblo la visitaban para escuchar su relato, y ella lo narraba con emoción, sin alterar una sola palabra. Él nos salvó sin tocarnos. Nos miró con respeto, cuando nadie lo hacía, repetía. Y los muchachos, con ojos brillantes, entendían que esa historia no era un cuento, sino una lección de vida. Así, la memoria de Miguel se mantuvo viva, sembrada en la voz de Rosa. Cuando Rosa cumplió 80, el ayuntamiento organizó un homenaje. Le entregaron una medalla al mérito ciudadano y leyeron un decreto reconociendo su labor. Ella se rió y dijo, yo no hice más que cuidar lo que otros construyeron. El público aplaudió de pie, y el joven Miguel, su sobrino o nieto, la abrazó entre lágrimas. Usted es la raíz de todo esto, le dijo. Rosa respondió, la raíz no se ve, pero sin ella nada crece. Esa frase quedó grabada en una placa de bronce colocada junto al árbol. Desde entonces, los visitantes se detenían a leerla antes de entrar a la hacienda. Los últimos años de Rosa fueron tranquilos y llenos de cariño. Pasaba las tardes en el corredor, mirando los campos dorados al atardecer. Los niños venían a escuchar sus historias, y ella los recibía con dulces de guayaba. A veces se quedaba dormida con el rosario entre los dedos, sonriendo al viento. Ya casi es hora de irme con los míos.
decía de vez en cuando. El joven Miguel le respondía: aún tiene que enseñarme a plantar frijoles como usted lo hace. Y ella reía, con esa risa que parecía desafiar al tiempo. El amor seguía floreciendo, incluso cuando el cuerpo ya pedía descanso. Una madrugada serena, Rosa partió sin dolor, en la misma habitación donde había vivido toda su vida. El pueblo amaneció cubierto de niebla, como si el cielo hubiera bajado a despedirse. El joven Miguel, ahora adulto hecho y derecho, cumplió su promesa, mantuvo viva la hacienda. Cada año, el 12 de junio, se celebra allí el Día de la Esperanza, en honor a los que construyeron sin odio. Los niños leen fragmentos de cartas antiguas, y los ancianos cuentan cómo un solo acto de bondad cambió generaciones. La capilla sigue abierta, y el árbol, más grande que nunca, da sombra a las 4 tumbas. El viento que pasa por allí lleva un murmullo suave, cas, y un suspiro. Y quien lo escucha jura oír una voz que dice: la bondad nunca muere. Cada año, cuando llega junio, el valle entero parece detenerse para honrar la historia de la hacienda. Los preparativos comienzan días antes. Las mujeres del pueblo hornean pan, los hombres cuelgan banderas, y los niños ensayan canciones. El aire se llena de un aroma dulce, mezcla de tierra húmeda y flores recién cortadas. La gente no celebra la muerte, sino la vida que brotó del sacrificio. La esperanza de los vivos se convierte, por unas horas, en el corazón del valle. El joven Miguel, ahora de mediana edad, da la bienvenida a todos con humildad. Este lugar no me pertenece, dice siempre, pertenece a quienes creen que el bien aún existe. Y a cada año, el aplauso se repite con el mismo fervor de la primera vez. Durante la ceremonia, el cura local recuerda cómo todo comenzó, con un acto que el mundo juzgó mal. Cuenta que la fe de un hombre solo bastó para detener una injusticia, que el silencio, cuando nace del amor, puede ser más fuerte que 1000 palabras. Los asistentes escuchan atentos, algunos con lágrimas discretas, otros con el alma encendida. Elena, Clara, Rosa y doña Asira ya no están, pero sus nombres siguen vivos en las oraciones. El cura cierra la homilía diciendo: la dignidad no se compra ni se vende, se defiende. Y el eco de esa frase se queda flotando en el aire como bendición. El viento, leve, agita las hojas del gran árbol, como si también quisiera aplaudir. Ese mismo día, los niños del pueblo representan una obra sencilla. Uno hace de Miguel, otro de Clara, otro de Rosa. Y las niñas cantan como Elena. Las risas llenan el patio, y los mayores observan con ternura. Cada gesto, cada palabra, mantiene viva la historia sin que se pierda en el olvido. El joven Miguel observa la escena con emoción contenida. Piensa que, de algún modo, los antepasados siguen ahí, mirando a través del tiempo. Siente que su misión está cumplida, pero también que la historia no termina del todo, porque mientras haya quien la cuente, la esperanza sigue respirando. Cuando cae la tarde, la fonda se llena de visitantes, el café de olla burbujea en las ollas grandes, y las guitarras comienzan a sonar. Los campesinos se sientan en círculo, compartiendo anécdotas de los viejos tiempos. Cada historia tiene el mismo principio. Yo conocí al hacendado, y no era como decían. El joven Miguel escucha, sin interrumpir, disfrutando del orgullo ajeno. Las estrellas aparecen una a una sobre los cerros, y el aire se vuelve fresco y claro. Alguien propone brindar por los que ya no están, y todos levantan sus vasos de barro. Por Miguel Herrera, por sus 3 muchachas, y por el alma buena de esta tierra, dicen al unísono. En medio del bullicio, una anciana se acerca al joven Miguel con paso lento. Le entrega un pañuelo bordado con letras pequeñas. El bien se hereda, no se impone. Lo bordó mi madre, explica, que fue una de las niñas a las que doña Clara enseñó a leer. Él recibe el regalo con respeto, sabiendo que esa frase hizo toda una vida. La guarda en el bolsillo, prometiendo conservarla hasta su último día. La mujer sonríe y se aleja entre la multitud, perdiéndose entre los cantos. El cielo, encendido por los faroles, parece reflejar la luz de todas esas almas buenas. Y por un momento, el pasado y el presente se confunden en un mismo resplandor. Cuando la música se detiene y el silencio vuelve, el joven Miguel camina hasta el árbol. Coloca bajo él pequeña placa nueva, de madera oscura, grabada con letras sencillas. Dice: aquí floreció la esperanza. Y sigue creciendo en cada corazón justo a su alrededor. El viento sopla suave, moviendo las ramas como si las tumbas respiraran. El caballo valiente ya no existe, pero un potrillo joven trota cerca, como su sombra reencarnada. Miguel sonríe, consciente de que nada termina del todo cuando se hizo con amor. Se sienta un momento bajo la sombra
dejando que la brisa le despeine el cabello, y cierra los ojos, agradeciendo en silencio por el legado que continúa. El amanecer siguiente llega, con un resplandor dorado sobre los campos. Las flores del huerto se abren temprano, y los gallos anuncian el nuevo día. El valle huele a vida, a tierra, fecunda y promesa cumplida. El joven Miguel camina por el corredor, tocando con la mano las paredes antiguas. Siente que cada ladrillo guarda una historia, un suspiro, una oración. Al pasar por la capilla, se detiene frente al altar y deja una flor blanca. Miguel, Clara, Elena, Rosa, doña Asiral murmura, todo esto sigue siendo suyo. Y llega en ese instante. El eco del pasado parece responderle con calma. Años más tarde, el documental original fue restaurado y proyectado en una sala de cine en la capital. El público, conmovido, aplaudió al ver la historia de aquellas 3 mujeres y del hacendado solitario. Nadie salió igual de esa función. Algunos lloraron, otros reflexionaron en silencio. Una niña, tomada de la mano de su madre, preguntó, ¿de verdad existieron? Y la mujer respondió, sí, mi amor. Y gracias a ellos, aprendimos que el valor no siempre grita. Las luces se apagaron, pero la emoción siguió brillando en los rostros. Esa noche, la historia volvió a nacer. Una vez más, con el tiempo, el documental se convirtió en material de estudio, escuelas rurales. Los maestros lo usaban para enseñar que la dignidad no tiene precio. Los alumnos dibujaban la hacienda, el caballo valiente y el gran árbol. Algunos decían que querían crecer para hacer algo bueno por alguien, como Miguel Herrera. El eco de sus nombres viajaba lejos, más allá del valle, más allá del país. La esperanza de los vivos se volvió símbolo de redención, y aunque las voces originales se habían apagado, su mensaje seguía resonando, porque las buenas historias no mueren, se multiplican. Con los años, el árbol del patio se volvió un gigante. Sus raíces se extendieron hasta tocar las tumbas, y su sombra cubría toda la capilla al mediodía. Los visitantes decían que bajo aquel árbol el aire era distinto, más limpio, más tranquilo. El joven Miguel, ya con el cabello plateado, solía sentarse allí al atardecer, escuchando el viento. Decía que en ese murmullo estaban todas las voces del pasado, las risas, los rezos y las promesas cumplidas. Y cuando el sol se escondía, cerraba los ojos con gratitud, sabiendo que aquel árbol era la memoria viva de un milagro sencillo, el mismo milagro que había nacido del silencio de un hombre justo. Una tarde, mientras caía la lluvia fina sobre los campos, una niña llegó a la hacienda con su madre. La madre contó que su abuela había sido una de las primeras alumnas de doña Clara. Pidió permiso para mostrarle el lugar a su hija, para que aprenda de dónde viene la esperanza. El joven Miguel las acompañó con gusto, guiándolas por los corredores antiguos. La niña tocó las paredes con curiosidad y dijo, aquí se siente algo bonito, como si la casa respirara. Él sonrió y respondió, es que esta casa está viva, respira bondad. La madre asintió en silencio, mientras una lágrima le caía sin vergüenza. Y por un momento, las 3 generaciones parecieron unirse en un mismo gesto de fe. Esa noche, el joven Miguel encendió las velas de la capilla, y se quedó un largo rato allí. Miró el retrato de Miguel Herrera, ahora colgado en el altar, junto a las fotos de las 3 hermanas. El rostro del hacendado parecía observarlo con serenidad. Cumplimos con lo prometido, murmuró, dejando una flor sobre el altar. El viento entró por la ventana y movió ligeramente las llamas, como una respuesta. Afuera, los grillos cantaban, y el campo dormía bajo la lluvia. La hacienda, iluminada por la luz tibia de las velas, parecía sonreír, y el silencio volvió a ser el mismo de siempre, sagrado y verdadero. Al amanecer, el valle despertó cubierto de niebla, pero la hacienda brillaba con una calma distinta. Las flores del huerto estaban abiertas, y los pájaros cantaban sin miedo. El joven Miguel salió al corredor con una taza de café y miró hacia el horizonte. Sintió que todo lo que debía ser dicho ya había sido dicho, que la historia había encontrado su fin, no con ruido, sino con paz. El aire olía a panres, y en hecho, y a promesa cumplida. El sol se abrió paso entre las nubes, bañando la tierra con su luz dorada. Y el valle, una vez más, recordó que la esperanza no muere, simplemente cambia de nombre. A veces, los viajeros que cruzan por San Benito del Cerro aseguran que, al pasar frente a la hacienda, se oye un relincho lejano. Dicen que es valiente, corriendo libre entre los campos al amanecer. Otros juran haber visto, en noches de luna llena, la sombra de un hombre a caballo, junto al árbol grande. Nadie sabe si es verdad o si es solo el alma del lugar hablando, pero todos coinciden en algo,
Quien pasa por allí siente paz, aunque no sepa por qué. Y así, entre la brisa y el silencio, sigue viva la historia del hacendado, que compró 3 vidas, para devolverles la libertad. Porque el bien verdadero nunca desaparece, se queda callado, esperando que alguien lo escuche otra vez.